que aunque a corto plazo puede suponer una inversión de tiempo, en aprender una forma diferente de hacer las cosas, que realmente vale la pena porque no solo vamos a poder conseguir cosechas, quizá no a corto plazo, pero a medio, largo plazo seguro, cosechas igual o mejores que las que obteníamos en el sistema convencional, sino que además vamos a conseguir unas hortalizas o unos frutos de una mejor calidad, no solo a nivel de sabor, que también, sino a nivel nutricional, de salud. Pues en mi caso particular, yo tenía experiencia en gestión de huerta familiar de máximo 600 metros cuadrados y justamente estaba empezando a participar de un proyecto de 11.000 metros cuadrados donde se nos proponía participar en el diseño y la gestión y me sentía un poco desbordada. Entonces, para mí el máster, una de las cosas que me ha aportado más ha sido la idea de cómo cuidar de esos espacios más grandes de una forma que también cuide de la tierra. Y diría que, una de las cosas que más me ha ayudado ha sido a entender el suelo. Es la idea de que antes de que cuidar de las plantas, cuidemos del suelo. Pues creo que de la academia en sí destacaría varias cosas que me han encantado. Y una es como el cuidado hacia el alumnado, siempre pendientes, enviando mails para recordarnos, facilitándonos cualquier duda. También el poder acceder a los vídeos durante un tiempo después de las sesiones y me ha facilitado acceder que si hubiera tenido que asistir, primero presencialmente no hubiera podido hacer la formación y luego si hubiera tenido que estar en las clases siempre durante la sesión tampoco hubiera podido, ¿no? Pero podía ver los vídeos con calma, pararlo, volverlo a escuchar, volver a mirar esto, siempre acompañado de material, digamos, descargable y la capacidad de transmisión de francés, que es espectacular. Es porque llevo muchos años haciendo formaciones como formadora y como asistente a formaciones y wow, es una gozada cuando encuentras a alguien con ese entusiasmo, con esa pasión, pero además con esa capacidad de síntesis y de orden, ¿no? Y a la vez como accesible, ¿no? Para personas que no veníamos del mundo de la agricultura, digamos, a gran escala, pues también nos hemos sentido, o yo me he sentido, y lo he hablado con otros compañeros, ¿no? Como también nos hemos sentido integrados, ¿no? En el grupo, en la dinámica, no sé, una maravilla.